Bueno, señoras y señores, me encuentro con un artículo en el diario Asquerosidad donde se quejan de que en el próximo derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, el Real Madrid va a tener más descanso antes del partido que el propio Atlético de Madrid. Vamos a leer el artículo y luego compararlo con una estadística del año pasado, para que veáis que son unos embusteros de mierda y que les gusta engañar, ¿vale? Para siempre quedar como víctimas. Casi cuela, la verdad. Dice el titular del artículo: Tebas se ríe del Atlético. Esto sacado de la asquerosidad, repito, reitero, ¿eh? Se avecina el primer derbi de la temporada y el primer lío a la vista. En un fútbol tan igualado, donde se supone que el encuentro entre Atlético y Real Madrid será disputado y competitivo, el conjunto blanco tiene 2 días más de descanso que el Atlético. No uno, que a lo mejor podría ser considerado como algo lógico y normal. Unas veces por ti y otras por el otro. Repito, el equipo de Ancelotti tendrá 2 días más de descanso que el de Simeone. Y con el condicionante de que el Real Madrid jugará la jornada anterior en su estadio y el Atlético lo hará en Vigo, con el viaje de vuelta a Madrid. Es decir, el Madrid aguardará tranquilamente el derbi desde el martes por la noche después de haberse medido al Alavés en casa, y el Atlético llegará ya en la madrugada del viernes a la capital para 2 días después medirse a su rival capitalino. ¿Es justo eso?, se pregunta el As. La afición del Atlético entiende que Tebas se ríe del Atlético. Por esto y por los horarios del equipo rojiblanco en estas primeras jornadas. El equipo del Civitas Metropolitano está abonado a jugar a las 9 o a las 9:30 horas. Y la afición ya se empieza a cansar en serio de este disparate. Bueno, pues que jueguen a las 5, como lo han puesto al Real Madrid, con todo el calor del mundo, sudando como auténticos gorrinos, con el riesgo de desplomarse. Que lo pongan a las 5. Sinceramente, lo que no sé es cómo las aficiones aguantan esto. ¿Se imaginan que el Real Madrid tuviera 2 días menos de descanso que el Atlético de cara al derbi? Bueno, no, es inimaginable, dicen ellos. Ahora tocará aguantar desde la otra acera decir aquello de que los del Atleti son llorones y cosas parecidas. En el fondo es la historia de siempre y luego querremos que la Liga sea la mejor competición de Europa, ni ellos se lo creen. Así termina este artículo del diario Asquerosidad, llorando a mares por el tema de los 2 días de descanso, ¿vale? Hay que recordar que el año pasado el Real Madrid se enfrentó contra el Atlético en Copa del Rey sin apenas ningún tipo de descanso, después de haber jugado la Supercopa, y el Atlético venía bastante descansadito y por eso se llevó la eliminatoria, ¿vale? Hay que recordarlo. Pero es que además he encontrado una noticia del año pasado que dice tal que así, ¿vale? Esto es de la fecha de 13 de febrero de 2024, este mismo año, temporada pasada. Dice el titular: el Real Madrid es el equipo que menos descanso tiene antes de la Champions por los horarios de Tebas. Artículo sacado de OK Diario. Dice el texto: tras las protestas del Atlético de Madrid por sus horarios en Liga, antes de la Copa del Rey y la Champions, ya veis que el Atlético siempre se queja, ¿no? Y en favor de Javier Tebas al Barcelona, dándole un día más de descanso antes de su partido contra el Napoli, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, la polémica está servida. En cambio, los datos reflejan que el Real Madrid es el equipo español con menos descanso antes de sus partidos en la Champions esta temporada, hablando de la anterior. Los datos y las estadísticas siempre reflejan la realidad tal y como es. La Liga de Javier Tebas le ha hecho un gran favor al Barcelona este martes con los horarios de la jornada 28 de la competición doméstica. El cuadro azulgrana disputará esta jornada el viernes 8 de marzo contra el Mallorca, el partido en el Olímpico de Montjuic, ganando un día más de descanso para la vuelta de octavos de final de la Champions League contra el Napoli. De esta manera, Javier Tebas le ha dado más descanso al Barcelona para un partido que seguro será clave si los de Xavi Hernández quieren estar en los cuartos de final de la mejor competición del mundo. Un descanso que el Real Madrid esta campaña no ha tenido antes en sus partidos en la Copa de Europa esta temporada. La realidad y los datos dicen que el Real Madrid es el equipo español que menos descanso ha tenido esta temporada desde el momento en sus encuentros disputados en la Champions League. De esta manera, el encuadro madridista ha sido el equipo menos favorecido por los horarios de Javier Tebas. 130 horas menos de descanso en la Champions, dice el texto. En su debut esta temporada en la Liga de Campeones, el Real Madrid tuvo 29 horas y 30 minutos menos de descanso que el Unión de Berlín para el partido que ambos jugaron en el Santiago Bernabéu. En la segunda jornada de la fase de grupos, los blancos tuvieron 3 horas y 30 minutos menos de descanso para su encuentro contra el Napoli en Italia. En la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League, la diferencia fue aún mayor. El Real Madrid tuvo 45 horas y 30 minutos menos de descanso que el Braga en el partido que ambos jugaron en Portugal. En la vuelta, en Madrid, el cuadro portugués tuvo 23 horas y 20 minutos más de descanso que los blancos. En la vuelta, contra el Napoli en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid tuvo 24 horas y 30 minutos menos de descanso que el cuadro italiano. Y en la última jornada de la fase de grupos en Alemania contra el Unión de Berlín, los blancos tuvieron 45 minutos menos de descanso. Siempre tuvieron los de Ancelotti menos descanso que sus rivales.
Para colmo, en la ida de los octavos de final de la Champions que se disputan este martes, el Real Madrid se medirá al RB Leipzig con 3 horas menos de descanso que su rival. En total, los rivales del Real Madrid en los 7 partidos que hasta el momento va a disputar el cuadro blanco en la Liga de Campeones van a disputar 130 horas y 15 minutos más de descanso que el rey de Europa. Datos que dejan claramente en desventaja a los madridistas. Menos descanso que Atlético y Barcelona. Sigue el texto. Por otro lado, el Atlético de Madrid fue el equipo español que más media de descanso tuvo antes de jugar los 6 partidos de la fase de grupo de la Champions League con 79 horas y 20 minutos. Son los que se quejan. El Real Madrid, en cambio, fue el equipo español con peor media de descanso con 71 horas y 25 minutos. Entre medias, el Sevilla tuvo 79 horas y 25 minutos de descanso. El Barcelona 78 horas y 10 minutos. Y la Real Sociedad 75 horas y 22 minutos. Los de Ancelotti tuvieron 7 horas menos de descanso de media que el cuadro azulgrana y 8 horas menos que los rojiblancos. Así termina la noticia en comparativa de horarios con Liga Champions. Por lo tanto, esto que nos cuenta aquí el diario Asquerosidad, llorando a mares, diciendo que no, esto es imposible que le pase al Real Madrid. Bueno, ya le pasó el año pasado cuando jugó la Supercopa, la final, y luego tuvo que jugar la Copa muy seguido con el Atlético muy descansado. Y además, si juntas Liga y Champions, que son partidos entre semana y fin de semana, vemos que el Madrid normalmente siempre tiene menos descanso que todos sus rivales. Menos descanso que todos sus rivales. Los rivales siempre vienen más descansados, el Real Madrid en comparación con todos los equipos que habían Champions el año pasado. O sea que no se inventarás que el Madrid juega siempre con ventaja en este tipo de cosas porque es mentira. Mienten como bellacos. Mienten como bellacos. Pero bueno, siempre hay que dejar al Atlético como el pobrecito, la pobre víctima, y el Madrid el gran malhechor beneficiado siempre por todos los entes. Aunque sea mentira. Como siempre. En fin, nos vemos en otro vídeo. Feliz Navidad, un piquito y nos vemos.